Los tres mosqueteros, Alejandro Dumas. Capítulo 3. La audiencia. El señor de Treville estaba en aquel momento de muy mal temple. A pesar de esto, saludó cortésmente al joven, que se inclinó hasta el suelo y sonrió al escuchar su saludo, cuyo acento bearnés le recordó a la vez su juventud y su país, doble recuerdo que hace alegrar al hombre a todas edades. Pero acercándose casi al mismo tiempo a la antecámara y haciendo a Artagnan una señal con la mano como pidiéndole permiso para acabar con los otros antes de comenzar con él, llamó 3 veces levantando la voz a cada una, de suerte que recorrió todos los tonos intermedios ante el imperativo y el reiterado: «Athos, Porthos, Aramis». Los 2 mosqueteros que respondían a los últimos de estos 3 nombres dejaron enseguida los grupos de que formaban parte y se adelantaron hacia el gabinete, cuya puerta se cerró detrás de ellos después de franquear el umbral. Su continente, aunque no era del todo tranquilo, excitó sin embargo por su naturalidad llena de dignidad y de respeto la admiración de Artagnan, que veía en aquellos hombres semidioses y en su jefe un Júpiter olímpico disponiendo de todos sus rayos. Cuando hubieron entrado los 2 mosqueteros, cuando la puerta se cerró detrás de ellos, cuando el murmullo zumbador de la antecámara, al que aquella llamada acababa de dar indudablemente nuevo alimento, hubo comenzado otra vez, cuando en fin Treville hubo recorrido 3 o 4 veces silencioso y cejijunto toda la longitud de su gabinete, pasando delante de Porthos y Aramis, firmes y mudos como en formación, se detuvo de pronto ante ellos y les dijo, mirándoles con una irritación de pies a cabeza: «¿Saben lo que me ha dicho ayer mismo el rey? ¿Lo saben, señores?» «No», respondieron después de un momento de silencio los 2 mosqueteros. «No, señor, lo ignoramos, pero espero que usted nos hará el honor de decírnoslo», añadió Aramis en su tono más atento y con la más graciosa reverencia. «Me ha dicho que en lo sucesivo reclutaría sus mosqueteros entre los guardias del cardenal». «¿Entre los guardias del cardenal? ¿Por qué?», preguntó con viveza Porthos. «Porque ha visto que su bota necesita reforzarse con una mezcla de buen vino». Los 2 mosqueteros se enrojecieron hasta lo blanco de los ojos. Artagnan no sabía dónde estaba y hubiera preferido encontrarse 100 pies bajo tierra. «Sí», continuó el señor Treville animándose. «Sí, y su majestad tenía razón, porque por mi fe es lo cierto que los mosqueteros hacen triste figura en la corte. El señor cardenal contaba ayer a la hora del juego con el rey, adoptando un aire de conmiseración que me contrarió mucho, que anteayer esos malditos mosqueteros, unos 4 diablos», y acentuaba estas palabras con una ironía que me disgustó aún más. «Esos perdonavidas», añadía mirándome con sus ojos de gato tigre, «se habían retardado en la calle de Feron en una taberna y una ronda de sus guardias. He creído que iba a reírseme a mis barbas. Se vio obligada a arrestar a los perturbadores. ¡Pardiez! Ustedes deben saber algo. Arrestar a los mosqueteros. Ustedes fueron. Ustedes no se defiendan, los han conocido. Y el cardenal los nombró. Eso es culpa mía. Sí, culpa mía, porque yo escojo mi gente. Veamos, Aramis, ¿por qué me ha pedido la casaca cuando le hubiera sentado también la sotana? Y usted, Porthos, ¿lleva esa hermosa bandolera para colgar de ella una espada de paja? Y Athos, no veo a Athos. ¿Dónde está?» Señor», contestó tristemente Aramis, «está enfermo, muy enfermo». «Muy enfermo, dicen. ¿De qué enfermedad?» «Se teme que sea el sarampión», respondió Porthos deseando tomar parte en la conversación, «lo cual sería triste sobre todo para su cara». «¿El sarampión? Vaya una historia gloriosa que me cuentan. Porthos, enfermo de sarampión a su edad. No tal, herido sin duda, muerto acaso. ¡Ah! Si tal supiera. Vive Dios, señores mosqueteros,
No me place que se frecuenten los malos lugares, que se riña en las calles y se saque la espada por cualquier cosa. No quiero, en fin, que se dé de reír a los guardias del cardenal, que son excelentes personas, tranquilos, prudentes, que no se ponen nunca en el caso de ser arrestados y que por otra parte tampoco se dejarían arrestar, estoy seguro. Preferirían morir en su sitio a retroceder, escapar, huir, dejarse coger. Eso se queda para los mosqueteros. Porthos y Aramis temblaban de ira. De buena gana hubieran estrangulado al señor de Treville si no hubieran sentido en el fondo de todo aquello que lo que le hacía hablar así era el cariño que les tenía. Golpeaban la alfombra con los pies, se mordían los labios hasta hacerse sangre y oprimían fuertemente las guarniciones de sus espadas. Afuera se había oído, como hemos dicho, llamar a Athos, Porthos y Aramis, y se había adivinado en el tono del señor de Treville que estaba colérico. 10 cabezas curiosas se habían apoyado en el tapiz y palidecían de furor porque sus oídos pegados a la puerta no perdían una sílaba y sus labios repetían una a una las palabras insolentes del capitán a todos los que se hallaban en la antecámara. En un momento, desde la puerta del gabinete a la calle, todo el palacio estuvo en ebullición. ¡Ah! Los mosqueteros reales se hacen arrestar por los guardias del cardenal, continuó Treville tan furioso interiormente como sus soldados, pero sacando sus palabras y clavándolas una a una en el pecho de sus oyentes como otras tantas puñaladas. ¡Ah! 6 guardias de su eminencia arrestan a 6 mosqueteros del rey. Ya he tomado mi partido. Voy al Louvre, presento mi dimisión de capitán del rey para pedirle una tenencia en los guardias del cardenal, y si me la niega, ¡diablo!, me hago abate. A estas palabras el murmullo del exterior se convirtió en explosión. Por todas partes se oían juramentos y blasfemias. D'Artagnan buscaba un tapiz donde esconderse y estaba tentado a meterse debajo de la mesa. Y bien, mi capitán, dijo Porthos fuera de sí. La verdad es que éramos 6 contra 6, pero nos cogieron a traición. Y antes que tuviéramos tiempo de sacar las espadas, 2 de los nuestros cayeron muertos. Y Athos, herido gravemente, no podía tenerse en pie. Ya conoce a Athos. Pues bien, capitán, 2 veces trató de levantarse y las 2 cayó al suelo. Sin embargo, no nos rendimos, no. Nos llevaron a la fuerza. En el camino nos escapamos. En cuanto a Athos, le habían supuesto muerto y le dejaron tranquilamente en el campo de batalla pensando que no valía la pena llevarlo. ¡Qué diablos, capitán! No se ganan todas las batallas. El gran Pompeyo perdió la de Farsalia y Francisco I la de Pavia. Y yo tengo el honor de asegurarle que maté a uno con su propia espada, dijo Aramis, porque la mía se había roto a la primera parada. Muerto a estocadas o apuñaladas, como quiera, señor. Yo no sabía eso, replicó el señor de Treville dulcificando un poco la voz. El señor cardenal había exagerado por lo que veo. Mas, por favor, prosiguió Aramis, que viendo a su capitán tranquilizarse osaba aventurar un ruego. Por favor, no diga que Athos está herido. Se desesperaría de que esto llegara a oídos del rey. Y como la herida es gravísima porque después de atravesar el hombro penetró en el pecho, es de temer. En el mismo instante se levantó el tapiz y apareció en la puerta una cabeza noble y hermosa, pero horriblemente pálida. ¡Athos!, exclamaron los 2 mosqueteros. ¡Athos!, repitió el señor de Treville. ¿Me ha llamado, señor?, dijo Athos al señor de Treville con voz débil pero enteramente tranquila. Me ha llamado según me han dicho mis amigos y me apresuro a ponerme a sus órdenes. Aquí estoy. ¿Qué me quiere? Y al decir estas palabras el mosquetero irreprochablemente vestido entró en el gabinete. Treville, conmovido hasta el fondo del corazón por aquel rasgo de valor, se precipitó hacia él. Iba a decir a estos señores, repuso, que prohíbo a mis mosqueteros exponer su vida sin necesidad, porque los valientes son muy caros al rey, y el rey sabe que sus mosqueteros son los más valientes del mundo. Su mano, Athos.
y sin dar tiempo a que el recién llegado contestara a esta prueba de afecto, el señor de Treville cogió su mano derecha y se la apretó con todas sus fuerzas sin reparar que Athos, cualquiera que fuera su imperio sobre sí mismo, dejaba escapar un movimiento de dolor y palidecía más de lo que estaba, aunque esto parecía imposible. La puerta quedó entreabierta por la sensación que produjo la llegada de Athos, cuya herida sabían todos a pesar del secreto guardado. Un suspiro de satisfacción acogió las últimas palabras del capitán, y 2 o 3 cabezas aparecieron en la abertura del tapiz. Sin duda el señor de Treville iba a reprimir con vivas palabras esta infracción de las leyes de la etiqueta, cuando de repente sintió la mano de Athos crisparse entre la suya, y fijando los ojos en él notó que iba a desmayarse. En el mismo momento el mosquetero, que había reunido todas sus fuerzas para luchar contra el dolor, vencido al fin por él, cayó al suelo como un muerto. ¡Un cirujano!, gritó el señor de Treville. ¡El mío, el del rey, el mejor! ¡Vive Dios! ¡Mi valiente Athos se muere! A los gritos de Treville todos se precipitaron al gabinete sin que se pensara en cerrar la puerta a nadie. Todos se agruparon alrededor del herido, pero todo este afán hubiera sido inútil si el médico pedido no se hubiera encontrado en el mismo palacio. Atravesó la multitud, se acercó a Athos, que continuaba desmayado, y como aquel ruido y aquel movimiento le incomodaban mucho, pidió como la cosa más urgente que el mosquetero fuera trasladado a la habitación contigua. Al momento el señor de Treville abrió la puerta y mostró el camino a Porthos y Aramis, que se llevaron en brazos a su compañero. Detrás de este grupo marchaba el cirujano. Entonces el gabinete del señor Treville se convirtió en una sucursal de la antecámara. Todos discurrían y peroraban, hablaban alto, juraban y daban a los diablos al cardenal y sus guardias. Un momento después volvieron Porthos y Aramis. El cirujano y el señor de Treville habían quedado con el herido. Por fin entró también el señor de Treville. El herido había recobrado el conocimiento. El cirujano manifestaba que no había nada en el estado del mosquetero que pudiera inquietar a sus amigos y que su debilidad había sido ocasionada por la pérdida de sangre. Momentos después, el señor de Treville hizo una señal con la mano y todos se retiraron excepto Artagnan, que no olvidaba que él tenía audiencia y que con su temeridad de gascón había permanecido inmóvil. Cuando todos se hubieron salido y se cerró la puerta, el señor de Treville se volvió y se encontró solo con el joven. El acontecimiento que acababa de ocurrir le había hecho perder el hilo de sus ideas. Así pues, se informó de lo que deseaba aquel singular pretendiente. Artagnan entonces dijo su nombre y Treville, reuniendo de un solo golpe todos sus recuerdos del presente y del pasado, se puso al corriente de la situación. «Perdóneme», le dijo afablemente. «Perdone, mi querido compatriota, pero lo había olvidado completamente. ¿Qué quiere? Un capitán no es más que un padre de familia cargado de una responsabilidad mayor aún que la de un padre de familia vulgar. Los soldados se asemejan a niños grandes, pero cuando yo deseo que las órdenes del rey y sobre todo las del cardenal se cumplan». Artagnan no pudo disimular una sonrisa. En ella conoció el señor de Treville que no hablaba con ningún tonto, y marchando dentro del asunto dijo cambiando de conversación: «He querido mucho a su padre. ¿Qué puedo hacer por su hijo? Dígalo pronto, mi tiempo no me pertenece». «Señor», dijo Artagnan, «al salir de Tarbes y al llegar aquí me proponía pedirle en nombre de esa amistad que no ha olvidado una casaca de mosquetero. Pero después de todo lo que he presenciado en 2 horas, comprendo que semejante favor sería enorme y temo no merecerlo». «Es un favor, en efecto, joven», respondió el señor de Treville, «pero puede no estar tan alto para usted como cree o como simula creer. Sin embargo, una decisión de su majestad ha previsto este caso, y le anuncio con sentimiento que no se recibe a nadie como mosquetero sin que proceda la prueba de algunas campañas, de algunos hechos notables o de un servicio de 2 años en otro cuerpo menos privilegiado que el nuestro». Artagnan se inclinó sin contestar una palabra.
Desde que vio que había tantas dificultades para conseguir la casaca de mosquetero, sintió mayores deseos de vestirla. Pero, continuó Treville fijando en su compatriota una mirada que parecía querer leer en el fondo de su corazón. pero en obsequio a su padre, mi antiguo compañero, como le he dicho, quiero hacer algo por usted, joven. Nuestros segundones de Bearne no son generalmente ricos, y dudo que las cosas hayan cambiado mucho desde que salí de la provincia. A usted seguramente no le debe sobrar para vivir con el dinero que ha traído. Artagnan se irguió con aire altanero, queriendo dar a entender que no era mendigo. Está bien, joven, continuó Treville. Conozco esos aires. Yo vine a París con 4 escudos en el bolsillo y me hubiera batido con el que me hubiera dicho que no podía comprar el Louvre. Artagnan se irguió más y más. Gracias a la venta de su caballo comenzaba su carrera con 4 escudos más que Treville la suya. Usted, como decía, debe tener necesidad de conservar lo que trae, por fuerte que sea la suma. Y también debe tener necesidad de perfeccionarse en los ejercicios que interesan a un caballero. Hoy mismo escribiré al director de la Academia Real y desde mañana se le recibirá sin retribución alguna. No rechace esta pequeña ventaja. Nuestros caballeros mejor nacidos y más ricos la solicitan algunas veces sin poder obtenerla. Aprenderá el manejo del caballo, la esgrima y el baile. Hará allí buenas relaciones y de vez en cuando vendrá a verme para decirme si adelanta y si puedo hacer algo por usted. Artagnan, por extraño que fuera las costumbres cortesanas, observó la frialdad de esta acogida. «Ah, señor», dijo, «ahora veo cuánta falta me hace la carta de recomendación que mi padre me dio para usted». «Efectivamente», respondió el señor de Treville. «Me admira que haya emprendido tan largo viaje sin ese viático obligado, que es el único recurso que tenemos los bearneses». «La tenía, señor, y en buena forma», dijo Artagnan, «pero me la han robado pérfidamente». Y refirió toda la escena de Meung pintando al caballero desconocido en sus menores detalles con un calor y una verdad que asombraron al señor de Treville. «Cosa extraña», dijo este meditando. ¿Habrá hablado de mí en voz alta? Sí, señor, sin duda habré cometido una imprudencia. ¿Qué quiere? Un nombre como el suyo debía servirme de escudo en el camino. Juzgue si me habré cubierto con él frecuentemente. La lisonja estaba entonces muy en boga y Treville codiciaba el incienso como un rey o un cardenal. No pudo menos de sonreír con visible satisfacción. Pero aquella sonrisa se desvaneció de pronto y añadió volviendo a la aventura de Meung. ¿Este caballero no tenía una pequeña cicatriz en la sien? Sí, como la que haría el rasguño de una bala. ¿Era de buena presencia? Sí. ¿Pálido y moreno? Sí, el mismo. Pero ¿cómo conoce a ese hombre? Ah, si yo le encuentro y lo encontraré, se lo prometo, aunque sea en el infierno. ¿Esperaba una mujer?, continuó Treville. Al menos partió después de haber hablado un momento con la que esperaba. ¿No sabe cuál fue el asunto de su conversación? Él le entregó una caja diciendo que contenía sus instrucciones y que no debía abrirla hasta Londres. ¿Era inglesa? Él la llamaba Milady. «Es él», exclamó Treville. «Es él. Yo lo creí aún en Bruselas». «Oh, señor, si sabe quién es ese hombre», dijo Artagnan, «indíqueme dónde se encuentra y lo relevo de todo, hasta de su promesa de hacerme entrar a formar parte de los mosqueteros, porque ante todo quiero vengarme». «Guárdese bien, joven», agregó Treville. «Al contrario, si le ve venir por un lado, váyase por el otro. No choque con semejante roca, porque se rompería como un vaso de cristal. Eso no obsta para que si lo encuentro. Entre tanto, si quiere seguir mi consejo, no lo busque». De pronto Treville se detuvo asaltado por una súbita sospecha. No ocultaba alguna perfidia aquel odio mortal del joven a ese hombre que, cosa poco verosímil, le había robado la carta de recomendación de su padre. ¿Acaso sería el pretendiente un enviado de su eminencia? ¿No trataría de tenderle un lazo?
Aquel pretendido Artagnan no sería un emisario del cardenal que trataba de introducirse en su casa y ponerse cerca de él para sorprender su confianza y perderle más tarde como se había hecho ya 1000 veces. Miró a Artagnan con más fijeza aún que la primera vez, y no quedó más que algún tanto tranquilizado por el aspecto de aquella fisonomía astuta y resuelta. Bien, sé que es Gascón, pensó, pero tan Gascón puede ser para el cardenal como para mí. Veamos, probemos. Joven, le dijo lentamente, quiero, como a hijo de mi antiguo amigo, porque tengo por cierta la historia de la carta perdida, quiero para reparar la frialdad que desde luego habrá observado en mi acogida, descubrirle los secretos de nuestra política. El rey y el cardenal son los mejores amigos del mundo. Sus aparentes disidencias no tienen más fin que engañar a los tontos. Yo no deseo que un compatriota, un buen caballero, un valiente joven que debe hacer carrera, incurra en el error de dar crédito a esas ficciones y caiga cándidamente en el lazo como otros tantos a quienes eso ha perdido. Piense bien que yo estoy entregado a estos dos señores todopoderosos y que mis pasos formales no tendrán nunca más objeto que el servicio del rey y del cardenal, uno de los gremios más eximios que ha producido Francia. Ahora bien, joven, arregle a estos datos su conducta, y si tiene, sea por familia, sea por relaciones, sea por instinto contra el cardenal, alguna de esas enemistades que vemos frecuentemente en muchos caballeros, deme la mano y separémonos. Yo le ayudaré en todo lo que pueda, pero sin agregarle a mi persona. Espero que mi franqueza le haga mi amigo, porque usted será hasta ahora el único a quien he hablado en estos términos. Treville pensaba para sí. Si el cardenal me ha enviado este zorro joven, él que sabe hasta qué punto lo odio, no habrá dejado de manifestar a su espía que el mejor medio de hacerme la corte es hablarme de él peor de lo que pienso yo mismo. En este caso, a pesar de mis protestas, este mocito va a contestarme sin duda que odia a su eminencia. Contra todo lo que Treville esperaba, Artagnan contestó: Señor, yo llego a París con las mismas intenciones. Mi padre me encargó que no sufra más que del rey, del cardenal y de usted, a quienes tiene por 3 primeros hombres de Francia. Como se ve, Artagnan había añadido a los hombres de los otros 2 el de Treville, creyendo que esta adición no le perjudicaría. Tengo la mayor veneración al cardenal, añadió, y el más profundo respeto a sus actos. Tanto mejor para mí si me habla como ha hecho francamente, porque entonces me hará el honor de estimar esta semejanza de aficiones. Al contrario, si ha tenido alguna desconfianza muy natural por otra parte, siento que al decir la verdad me pierdo. Pero sea lo que fuere, usted no dejará de apreciarme, que es lo que más deseo en el mundo. Treville quedó extraordinariamente sorprendido. Tanta penetración y tanta franqueza le admiraron, pero sin disipar enteramente sus dudas. Cuanto más superior aparecía aquel joven con relación a los de su edad, era tanto más temible si llevaba malas intenciones. Sin embargo, estrechó la mano de Artagnan diciéndole: Es un excelente joven, pero en este momento no puedo hacer más que lo que le he prometido. Mi palacio estará siempre abierto para usted. Más adelante, pudiendo verme a todas horas y por consiguiente aprovechar todas las ocasiones, conseguirá probablemente lo que quiere. Es decir, señor, replicó Artagnan, que desea que me haga digno de obtenerlo. Pues bien, esté tranquilo, añadió con la familiaridad del gascón, que no esperará mucho tiempo, y saludó para ausentarse como si lo demás corriera por su cuenta. «Espere», dijo Treville deteniéndole. «Le he ofrecido carta para el director de la academia. ¿Será tan arrogante que se negará a aceptarla?» «No, señor», dijo Artagnan. «Y le respondo que esta no correrá la suerte de la otra. Yo la guardaré tan bien que le juro que llegará a su destino, y ay del que pretenda quitármela». Treville sonrió a esta fanfarronada y dejando a su joven compatriota junto a la ventana donde habían hablado, fue a sentarse a la mesa y se puso a escribir la carta de recomendación ofrecida.
Treville, después de haber escrito la carta, la cerró y levantándose se acercó al joven para dársela. Pero en el instante mismo en que Artagnan tendía la mano para recibirla, el capitán se asombró de ver a su protegido dar un salto, enrojecer de rabia y lanzarse fuera del gabinete gritando: ¡Ah, pardiez! ¡No se me escapará ahora! ¿Quién?, preguntó Treville. ¡Mi ladrón!, agregó Artagnan. ¡Ah, traidor!, y desapareció. ¡Diablo loco!, murmuró Treville. A menos que este sea un medio hábil de esquivarse, viendo que ha dado el golpe sin resultado.